Hola, buenos días. Como ya sabéis, soy María García Soler, profesora de inglés de secundaria y bachillerato, y continuamos hoy con nuestro curso de la Fundación Social Perea de inglés de nivel B1. Como ya sabéis, este no es el primero, sino que corresponde a la lección 3 de una serie de vídeos que empezamos con la lección 1. Como el objetivo de este curso es avanzar y construir sobre los conocimientos previos que ya tenemos, os recomiendo que si no habéis visto los vídeos anteriores, empecéis por la lección 1, puesto que empezamos por el presente y los tiempos de pasado, continuamos luego la lección 2 con los tiempos de futuro y así vamos progresivamente trabajando en nuestro conocimiento. Hoy, en nuestra lección 1, vamos a trabajar las defined and non-defining relative clauses, así como los pronombres de relativo. Para ello, como siempre, nos hemos marcado una serie de objetivos que son los que vamos a conseguir al final de este vídeo y sobre los que vamos a construir todo nuestro conocimiento. El primero de ellos consiste en recordar los pronombres de relativo y además afianzar los conocimientos sobre sus usos que ya tenemos de nuestras clases anteriores en niveles previos. Además, vamos a hacer una diferenciación entre las defining y las non-defining relative clauses para entender cuándo se debe usar cada una y qué diferencia hay entre estos dos tipos de subordinadas. Pues bien, empecemos por el principio. Vamos a ver los relative pronouns. Los relative pronouns ya los hemos visto anteriormente, puesto que ya estamos en un nivel B1, que es un nivel avanzado en la lengua, ya tenemos cierto dominio, y los pronombres de relativo nos sirven para introducir oraciones de relativo dentro de una subordinada y depende nuestra elección del relativo, depende de a qué nos estamos refiriendo y qué tipo de relative clause está introduciendo. Aquí en profundidad podemos ver los 5 tipos de pronombres de relativo que tenemos. El primero, who, that, es el más común y la oración de relativo viene a ser subordinada que acompaña a un nombre concretamente a una persona. I have a friend who that studied in London. Yo tengo un amigo que o quien estudió en Londres. Which that es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que acompaña a un nombre que se refiere a un objeto o un animal, como por ejemplo en the iPad which or that I want is expensive. El iPad que yo quiero es caro. When y where significan cuándo y dónde y sirven para introducir relaciones de relativo. La primera, when, cuando se relaciona con el tiempo, un momento concreto. The 2010s was the decade when I studied at university. Los 2010 fue la década cuando yo estudié en la universidad. Ese cuando yo estudié en la universidad es la oración subordinada dentro de la oración principal y está introducida por when, que es el pronombre de relativo. Where es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que acompaña a lugares. This is the school where you can learn English. Este es el colegio, el lugar, donde tú puedes aprender inglés. Y por último, whose, que sirve para posesión. Tiene menos uso, es menos frecuente que la anterior. That is the teacher whose classroom is on the first floor. Este es el profesor cuya clase está en la primera planta. Si veis la diferencia entre who y whose, aunque los dos van acompañando a un nombre y se refiere a persona, en la primera nos estamos refiriendo, estamos dando características de esa persona. I have a friend who studied in London. Él estudió en Londres. Y sin embargo, whose, aunque también se refiere a una persona, está hablando de un objeto que posee esa persona. That is the teacher whose classroom is on the first floor. Así que pues, el significado es bastante diferente.
Vamos a continuar con las Defining Relative Clauses ahora y vamos en nuestra distinción entre las Defining and Non-Defining Relative Clauses y vamos a ver las características principales para poder definirlas. Las Defining Relative Clauses nos dan información que es esencial, por tanto nunca puede ser omitida y además el pronombre de relativo, siempre y cuando sea who, that y which y no sea el sujeto de la oración, puede ser omitido. Vamos a ver esto con más profundidad, como siempre, y vemos que una oración de relativo modifica un nombre y se introduce por un pronombre de relativo, como hemos visto antes. Si seguimos, vemos que la oración de relativo no puede ser omitida porque la información es esencial. Vamos a ver un ejemplo. They took us to the place where Picasso was born. Ellos nos llevaron al lugar donde Picasso nació. Si quitamos la oración subordinada donde Picasso nació, la oración principal deja de tener sentido porque ellos nos llevaron al lugar. ¿Pero qué lugar? No tendría sentido. Lo mismo pasa con el otro ejemplo que tenemos ahora. Here are the books that you need for this lesson. Si yo simplemente digo here are the books, que es la oración principal, sin la oración de relativo o subordinada, no nos está dando suficiente información, porque aquí están los libros, ¿vale? Pero ¿qué libros? Los que tú necesitas para esta lección. No son unos libros cualquiera, sino que son los que tú necesitas para esta lección. Por tanto, nunca puede ser omitido. Además, como hemos visto antes, si el pronombre de relativo es who, that, and o which, puede ser omitido siempre y cuando no sea el sujeto de la oración. I like the answers that Miss Smith gives in class. Me gustan las respuestas que el señor Smith da en clase. Como ese that no es el sujeto de la oración, podemos omitirlo y decir I like the answers Miss Smith gives in class. Y sería totalmente perfecto. Continuamos ahora con las Non-Defining Relative Clauses. Las Non-Defining Relative Clauses nos dan información dentro de la oración principal. Esa subordinada nos da información que no es esencial y por tanto puede ser omitida. Por eso siempre va separada por comas de la oración principal y es una pequeña pista que tenemos para poder diferenciar cuando esa información es esencial y no puede ser omitida y cuando esa información es accesoria y sí puede ser omitida. Vamos a verlo con más detalle. Una oración de relativo modifica un nombre y se introduce por un pronombre de relativo, como hemos visto antes. Las Non-Defining Relative Clauses dan información que no es esencial y pueden ser omitidas. Por tanto, vamos a ver ejemplos. They took us to Málaga, where Picasso was born. Nos llevaron a Málaga, donde Picasso nació. Pero, bueno, que Picasso naciera allí no quiere decir que no sea importante, pero es un dato más. Muchas más cosas pasaron en Málaga. Sin embargo, lo importante aquí es que nos llevaron a Málaga. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo. Here are the books, which are all green color. Aquí están los libros, que todos son de color verde. Vale, aquí están los libros que necesitamos, pero ya que sean de color verde, pues es información que está bien saberla, pero que puede ser totalmente omitida. Además, si recordamos en los pronombres de relativo del principio, veíamos que tanto who como which podían ser cambiados por that, siempre y cuando sea la defining relative clauses. En las non-defining relative clauses, como estamos ahora, no podemos usar that, solamente podemos usar who y which. This is a concert on 1st July when the holidays begin. It's the same if we say, this is my teacher who teaches us English. Este es mi profesor que nos enseña inglés. Nunca podríamos decir, this is my teacher that teaches English.
Además, como vemos, las comas nunca pueden ser omitidas. Si nosotros no ponemos la coma que separa la oración principal de la subordinada, está mal, ya no sería una subordinada non-defining relative clause. Bueno, espero que hayáis tenido, que lo hayáis entendido, comprendáis mejor ahora la diferencia entre las defining and non-defining relative clauses. Gracias por haberme escuchado, haber llegado al final de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.